Buenas noches, bienvenidos a esta nueva emisión de Justiniano.com, Actualidad y Justicia. Hoy vamos a hablar sobre defensa del consumidor. ¿De qué se trata? ¿Qué derechos tenemos los consumidores? ¿Cómo podemos defenderlos? Para ello hemos invitado a la doctora Laura Pérez Bustamante, es doctora de la UBA, profesora universitaria y escritora científica. También al doctor Héctor Osvaldo Chomer, juez de la Nación, profesor universitario y escritor científico. Y también contamos con el doctor Heriberto Simón Oxman, abogado, profesor universitario y escritor científico. Vamos a una pausa y enseguida retornamos con nuestros invitados. Gracias. Aquí estamos nuevamente. Buenas noches. Doctor Chomer, para la ley argentina, ¿qué es un consumidor? La ley argentina en esto ha sido extremadamente flexible en algunas cosas y ha omitido otras, pero en definitiva considera como consumidores tanto a las personas físicas como a las personas jurídicas, esto es a una empresa, a una sociedad o a cualquiera de nosotros, en tanto y en cuanto ese consumo, esa compra, la realice con un destino final, esto es, si alguien compra, por ejemplo, un televisor para verlo, eso es un consumo. Eso es un consumo. Si compra un televisor para revenderlo, esto no estaría incluido en la ley. De todos modos, la ley además hace algunas advertencias, esto es, excluye, para ser mucho más concreto, por ejemplo, la compraventa de inmuebles, la compraventa de cosas usadas entre dos consumidores. O sea, tiene algunas advertencias, algunas cuestiones que quedan excluidas. ¿Y quiénes están incluidos dentro del ámbito de esta ley al consumidor? Desde el Estado, con servicios públicos, por ejemplo, los bancos, las aseguradoras, todo tipo de servicios, estamos hablando de compraventa de bienes muebles, estamos hablando de prestaciones de servicios, estamos hablando, por ejemplo, de compraventa de inmuebles para vivienda, cuando son nuevos. Esto es una excepción que ha hecho la ley, excluyendo la compraventa de inmuebles usados, claro, y la locación de inmuebles usados. Esto no ha tenido una explicación muy clara, pero en definitiva ha quedado excluido de la ley. ¿Y quiénes están excluidos de esta ley? Sujetos excluidos en todo caso. Sujetos excluidos, ¿quiénes? Son pocos. En definitiva, lo que se discutió durante mucho tiempo si los bancos estaban incluidos o no. En general se ha admitido, la jurisprudencia del Foro Comercial ha admitido absolutamente que tanto bancos como aseguradoras están incluidos. Se ha discutido, por ejemplo, si una sociedad en el cumplimiento de su objeto social queda incluida o queda excluida. En general la jurisprudencia no tiene mucho, no ha resuelto estos temas, pero se interpreta en general en doctrina extranjera, por ejemplo, en otros países se interpreta que la sociedad puede quedar incluida en la medida de que no esté en la consecución de su objeto social. Esto es, si compra algo, por ejemplo, para consumo interno de la sociedad, esto es para consumo. Y en un juicio entre un proveedor y un consumidor, donde hayan dudas, ¿la ley a favor de quién se vuelca? La ley en su artículo 3, y esto es muy importante señalarlo, más allá de que completa las lagunas que puede tener la ley con otras leyes que menciona la defensa del consumidor, la defensa de la competencia, etcétera, etcétera, dice que cualquier duda que se presente debe ser interpretada a favor del consumidor. Pero esto es un principio que regía en la República Argentina desde 1889. El Código de Comercio, en su artículo 218, decía que cualquier duda debía ser interpretada a favor del deudor, como liberación del deudor. Con lo cual, esto lo ha reafirmado. Doctora, ¿qué derechos de información tiene el consumidor? Bueno, en realidad el derecho a la información, que abarca un espectro amplísimo de situaciones, no es el único derecho. En realidad, el primer derecho de los consumidores nace de la Constitución y es el derecho de acceso al consumo. Porque recién le preguntaban al doctor Chomer sobre qué se entiende por consumidor o protección de consumidor en la ley. Y es cierto, la Ley de Defensa del Consumidor protege a los consumidores en las relaciones a título oneroso, es decir, en los contratos. Pero existe otra protección, porque consumidores somos todos los ciudadanos en la sociedad de masas actuales. El primer derecho de los consumidores como tales es el de acceso al consumo. Es decir,
aquellos quienes no tienen posibilidades de contratar o de comprar, igualmente tienen derecho a la vida, a la salud, a la información, a la educación para el consumo. Por eso el principal derecho constitucional es el derecho de acceso, que es presupuesto necesario de la existencia de todos los restantes derechos. Sin acceso al consumo no hay vida. Así que este es un derecho social, un derecho humano, directamente de jerarquía constitucional. Luego está el derecho de información, que abarca información sobre formas de producción, sobre políticas de consumo. Es necesario y previo para la participación en la toma de decisiones públicas, la participación ciudadana que tan exaltada está en la nueva Constitución. El derecho también a la educación, que es previo, es requisito indispensable. Sin educación no se pueden defender derechos, no se pueden conocer cuáles son, no se puede participar válidamente o con eficacia, no se pueden tomar decisiones conforme a los propios intereses, sea que nos estemos moviendo en el plano del derecho de acceso o sea que ya estemos en el plano de las contrataciones, ¿no? Es lo mismo también en el derecho, por supuesto, que tienen la gente en el derecho de salud y en el derecho de seguridad. Son exactamente los mismos derechos que usted me está mencionando. Exactamente, derecho a la salud, derecho a la seguridad. Hay derechos que son innatos con la persona. Exactamente, el derecho del consumidor es llamado derecho de tercera generación, justamente, o nuevo derecho social, porque abarca todas estas facetas ya conocidas, como decía el doctor, pero que tienen un nuevo vuelco y que se justifican justamente por este nacimiento de sociedad de masas, de sociedad de consumo, con tanta influencia de los medios de comunicación y de la publicidad en los hábitos de los consumidores y en la creación cultural de necesidades, ¿no? Sí. También hay un derecho que es el derecho al control y eficacia de los servicios públicos, precios razonables y tarifas razonables, y al de la participación en la toma de decisiones en los entes reguladores de servicios, es decir, los organismos de control. ¿Y cómo funciona, de acuerdo a la ley, las condiciones de oferta y venta? Las condiciones de oferta y venta están reguladas en la Ley de Defensa del Consumidor 24240. El artículo 7º viene a modificar nuestro concepto de oferta, amplía el concepto de oferta a la oferta hecha a personas indeterminadas, ya no se requiere que sea persona determinada, con todos los antecedentes constitutivos de los contratos, tal cual versa el Código Civil. Es decir, que la modificación que hubo al concepto de oferta pasa por tomar en cuenta la realidad de que la oferta hoy por hoy no está dirigida a una persona, o como decía el Código de Comercio, en el artículo 454, que la oferta hecha en circulares a personas indeterminadas no obliga. Bueno, eso quedó modificado en el régimen del derecho del consumidor. Okay. Doctor, ¿cuál es la garantía legal mínima que establece la ley para la compra de determinados productos, como por ejemplo algún electrodoméstico? Bueno, la ley de defensa del consumidor vino a poner un fin a las discusiones que se encontraban en los tribunales respecto a si la garantía era suficiente o no era suficiente, qué era garantía, cuáles eran los alcances de la garantía. Esta ley estableció un plazo mínimo para todos los productos que están protegidos por esta ley de 3 meses. Esto no significa de que el fabricante de una heladera va a liberar su responsabilidad por el funcionamiento de una heladera estableciendo una garantía de 3 meses. Seguro. Porque existen fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que en materia de garantías, ya en la década del 80, finales del 80, estableció que existe en todo consumidor una expectativa razonable respecto de la vida útil del producto cuando lo va a comprar. Entonces sería absurdo de que un fabricante de heladera se amparara en los 3 meses que establece la ley para establecer una garantía. Ahora, ¿se pueden vender estos productos sin servicio técnico y sin garantizar los repuestos, las partes necesarias para una reparación? Bueno, en principio no, pero es importante aclarar o darle tranquilidad a la audiencia de que la Argentina con esta ley se ha insertado en el marco de las naciones que buscan la paz social y la tranquilidad en el consumo de sus habitantes. Sí. Y entonces
lo que está estableciendo taxativamente con artículos como este, de que el importador, el vendedor, el distribuidor son solidariamente responsables en la garantía que tiene el producto. Y la garantía significa seriedad, porque si yo fabrico una heladera y sé que esa heladera tiene que tener como mínimo 1 año, 2 años de garantía, no porque la ley establece 3 meses mínimo, pero la Corte Suprema ha establecido la expectativa de vida útil. Claro. Entonces, yo fabricante sé que no puedo fabricar una porquería, porque me voy a llenar inmediatamente de juicios, multas, sanciones, reclamos, y mi negocio va a dejar de existir rápidamente. Ahora, cuando se hace una reparación y no es satisfactoria, ¿qué derechos tiene el consumidor? Bueno, justamente volvemos a lo mismo. La ley es un sinónimo de seriedad comercial. Entonces, si establece una garantía y la garantía establece la obligatoriedad de ofrecer como alternativa reparar el producto defectuoso, mientras que se está reparando el producto, se suspende el plazo de la garantía y una vez que se terminó la reparación, comienza nuevamente el plazo mínimo que establece la garantía. Además, esto debe ser hecho con seriedad, no es cuestión de engañar a la gente reparándolo mal y para que la persona se canse y vaya 20 veces a quejarse y a reclamar, porque el tiempo de la gente es muy valioso y movilizarse y quedarse sin el producto también es un perjuicio importante, ¿no? Le hago una pregunta muy cortita porque enseguida tengo que ir a un corte. Sí, cómo no. Una vez que la reparación no ha sido satisfactoria, ahí tenemos otras normas. Directamente se puede pedir la sustitución del producto, una quita, devolución de la plata, es decir, la rescisión contractual, y siempre se pueden pedir daños y perjuicios. No lo pueden tener a la gente yendo 20 veces a reparar algo, sea un auto, sea una licuadora, sea un yate, lo que sea, ¿no? Mucho más cuando, perdón, lo que está en reparación es de uso imprescindible para esta persona. Supongo que deben de sustituírselo hasta solucionar el En realidad hay problema, 3 ¿verdad? alternativas razonables. Sí. O pedimos la sustitución del producto, Sí. o pedimos la reducción del precio, o pedimos que en todo caso ese producto sea reparado, sea arreglado, sea compuesto. Esto es lo más razonable, diría yo. Seguro. ¿Quién es el responsable de otorgar la garantía y de cumplir con la garantía? Muy cortito, porque tengo que ir a una pausa. El importador, el distribuidor, el fabricante y el comerciante. Los 4 son responsables y son solidariamente responsables. Muy bien. Nos vamos a ir a una pausa. Les recuerdo que pueden consultarnos, hacernos llegar sus sugerencias, sus dudas, comunicándose con nosotros mediante nuestra dirección de mail, que es info@justiniano.com, o visitar también nuestro sitio, que es www.justiniano.com, o a través de nuestro teléfono 43940000. Vamos a una pausa y enseguida estamos con ustedes. Gracias. Aquí estamos nuevamente. La doctora Pérez Bustamante nos quería agregar algo respecto al tema de la oferta y las ventas. La escuchamos, doctora. Sí, era simplemente un agregado respecto de la publicidad y los efectos jurídicos en las contrataciones de consumo. Todo lo que se esté publicitando va a parar al contrato. Es decir, que si a mí me ofrecen una cámara de fotos con determinadas características o determinadas prestaciones, sí, y luego estas prestaciones no son reales, el consumidor tiene el derecho de exigir o bien los daños y perjuicios o bien que se cumpla con las condiciones por denunciar oferta engañosa. Claro. Esto es muy importante, sobre todo, por ejemplo, en aquellas situaciones, esos bienes, esos planes de ahorro donde existe un vehículo que se muestre, que está en exhibición, con el precio de una cuota que refiere en realidad a otro vehículo que no es el que el consumidor ve.
con la legislación y el estado actual que tenemos de las cosas, el consumidor bien podría exigir que se le entregue ese vehículo que está en exposición a esa cuota. Ajá. Así que el efecto jurídico es importantísimo. Lo que trata la ley en estas situaciones es evitar la inducción con vicios en el consentimiento de lo que se va a contratar para el consumidor. Es decir, a mí me muestra esto y me dice que tiene estas características. Esto es lo que me tienen que entregar cuando yo lo compro. Y puede Perfecto. hacer las denuncias que la ley misma contempla para exigir el cumplimiento forzado de esa obligación. Ok, o sea que le tienen que entregar lo que compró. Exacto. Lo que le mostraron Lo que que le le van a mostraron. vender. Ni más ni menos. Exactamente. Ok. Doctor Chomer, ¿qué obligación tienen los que prestan servicios Bueno, la obligación de acuerdo general, a esta ley, ¿no? Sí, sí, a la sí. ley de defensa del consumidor? obviamente la prestación adecuada del servicio. Sí. Esto es descartable, Claro. se sobreentiende. Pero además, un deber de lealtad, obvio, en toda relación comercial. Obviamente también un deber de información. La información debe ser profunda, segura, suficiente. Porque de lo contrario el consumidor no sabe exactamente lo que está contratando. La suficiencia de la información hace a todo el contrato. Porque si es suficiente, ha sido leal Claro. y adecuada a lo que se está adquiriendo. ¿Y qué garantía tiene la prestación de servicios? La prestación de servicios, por el contrario, a los 3 meses que tiene la compra de cualquier otro bien, tiene 30 días. En 30 definitiva, días. Una vez prestado el servicio, el consumidor tiene 30 días para formular la queja que considere menester. O sea, si no está suficientemente prestado, adecuadamente prestado ese servicio, tiene 30 días para que el defecto que él padece, que él ha identificado, sea corregido. Pero en caso, por ejemplo, en caso de interrupción de un servicio, de la prestación de un servicio público, en una casa domiciliario, ¿qué derechos tiene ese consumidor? Bueno, ante Porque usted me está hablando de 30 días de garantía, pero suponiendo que corten Esto difiere. con la luz... Estamos hablando de la prestación es de un otro servicio tema. común, de cualquier Sí. servicio. Por ejemplo, la prestación de un servicio en cuanto ha sido cargar nafta, por ejemplo. Sí, cualquier otro plomería. servicio. La prestación de servicio público es diferente, porque se guía primero por normas administrativas y además por la ley del consumidor. Con lo cual tenemos que atender a dos frentes. Lo que es la ley del consumidor, pero además las condiciones básicas del pliego y las reglas administrativas. En general, las reglas administrativas se compadecen usualmente con lo que es la defensa del consumidor y prevén una serie de correcciones, de defensas para que el consumidor corrija esos defectos. Por ejemplo, un corte de luz puede formular sus quejas ante el prestador y además tiene la garantía de que tiene un ente regulador en el cual él puede concurrir a formular la queja mayor, si se quiere. Pero además de ir y formular una queja, ¿qué derechos tiene este consumidor? Porque está bien, va a formular la queja... Los mismos que tiene el consumidor común, o sea, tiene que ser correctamente informado, el servicio debe ser prestado adecuadamente y Sí. si no, tiene que formular la queja y dentro Sí. de los 30 días debería ser restablecido, antes de los 30 días, por supuesto. Estamos hablando de servicios comunes y de servicios públicos. Sí. En el caso de un servicio público, como puede ser electricidad, gas o aguas, necesita de una respuesta mucho más inmediata. Y cada Claro. uno de esos pliegos, cada uno de los pliegos que ha concedido a la entidad privada la prestación del servicio, prevé un diferente tratamiento. Esto es, por ejemplo, la corriente eléctrica debe ser restablecida dentro de ciertos plazos. Claro. El agua no puede estar... De todos modos, ustedes han visto que en Santiago del Estero o en Catamarca, o no recuerdo exactamente en qué provincia argentina, estuvo suspendido el servicio durante un mes aproximadamente. Sí. Todo dependerá exactamente de cuál es el problema dentro de, que padece también el prestador. Esto es, si hay una central eléctrica que ha salido del servicio, seguramente será mucho más difícil restablecerlo dentro de los plazos que están previstos en el pliego. Doctora, en la venta domiciliaria por correspondencia, ¿qué reglas y qué prohibiciones establece la ley? Bueno, la venta domiciliaria tiene un régimen especial en la ley que consagra lo que en derecho comparado se conoce como el derecho a retractación de la compra. Significa que uno se puede arrepentir de lo que compró.
Este derecho tiene como base que hay modalidades de venta que pueden llegar a ser agresivas para el consumidor, pueden llegar a ser engañosas, pueden ser un tanto compulsivas, y esto afecta el consentimiento necesario para que la contratación sea válida. Por eso, en general, en protección del consentimiento del consumidor y en protección de su derecho, de su autonomía, de la voluntad, elemento esencial de un contrato, es que las distintas legislaciones del mundo toman este derecho de arrepentimiento. En nuestra ley, este derecho es de 5 días de realizada la contratación. Se da, por ejemplo, esto también se aplica a los tiempos compartidos. Usted compra un tiempo compartido, si se arrepiente dentro de los 5 días, tiene derecho a rescindir la operación, a que se devuelva todos los importes. Lo mismo cuando compra algo por catálogo, por internet, por televisión. Son reglas especiales. Y en cuanto a la pregunta de las ventas prohibidas, están reguladas también en nuestra ley, en el artículo 35, y son todas aquellas en las cuales se imponga un cargo al consumidor o de manera tal de que lo obligue a pronunciarse por la negativa. ¿Qué quiere decir? Presumiendo que el consumidor acepta con un cargo automático a un sistema de débito. Lo obliga al consumidor a expresarse por el no para que no se le haga el cargo. Claro, es decir, le mando un seguro, si usted no me dice que no, entonces ya se lo debito de su tarjeta de crédito. Generalmente pasa con los productos y servicios bancarios. Eso está prohibido. Está prohibidísimo. Sin embargo, lo hacen a menudo. Y es materia de sanción, por eso es muy importante que la gente conozca este derecho. Claro. Y también que lo ponga en práctica, haciendo las correspondientes denuncias en los organismos de autoridades de aplicación de la ley, defensa del consumidor. Está prohibidísima, hay muchas multas, hay juicios colectivos inclusive hechos por las propias autoridades de aplicación de la ley, y es justamente la regulación de la venta prohibida. Bueno, les agradezco muchísimo, se nos acabó el tiempo, lamentablemente, los comprometo para otro programa. Encantado. Con mucho gusto. A ustedes les digo muchas gracias por acompañarnos, nos veremos Dios mediante el próximo viernes. Recuerden comunicarse con nosotros por medio de nuestro mail, que es info@justiniano.com, o visitar nuestro sitio www.justiniano.com, o hablar directamente a nuestro teléfono 4394-0000. Muchas gracias por habernos acompañado.